mi gente, bienvenidos. Iniciamos con lo que dice Ruth López. Esta señora de Cristosal asegura que ella no solamente tiene derecho a defender los derechos de otros, sino además de exigir los propios. Asegura además también que ella va a seguir defendiendo los derechos humanos de todos aquellos que para ella pues son inocentes, son víctimas. Y bueno, ¿qué se puede esperar? Ya sabemos que es una de las que anda defendiendo los derechos humanos de los pobrecitos pandilleros. Por otro lado, asegura además también esta señora de que pues ella ha sido víctima en las redes sociales de ataques misóginos, y lo peor de todo dice que son de las altas jerarquías del Estado. Escuchemos que casi llora. Que se hace por parte de la narrativa dominante, donde le dice, no, es que si está defendiendo derechos es porque está defendiendo pandilleros. Eso es muy común, es digamos de los discursos más extendidos, ¿no? Entonces, poder romper con eso y que además evidenciar de que esto únicamente a las personas que perjudica es a quien se desprende de los derechos, porque piensa que casi que tener derechos o exigir derechos, mejor dicho, es porque, digamos, tengo algo o debo algo, y eso no es así. O sea, todas las personas en este país, en el mundo, tenemos derechos, y tenemos derecho a exigir derechos, y yo no solo tengo derecho a exigir derechos, sino también tengo el derecho de defender los derechos de los demás. Es parte de mi premisa de vida, y por lo tanto creo que reivindicar eso ha sido de las cosas más complejas. Pero tú me hablas de derechos, ¿qué pasa con las obligaciones? Pues también, por supuesto, como ciudadano, yo nunca le he dicho a alguien no pague impuestos, por ejemplo. Incluso he hecho llamado, mira, hay que hacer, o sea, todos tenemos obligaciones que cumplir, deberes que cumplir. El mismo tema del sufragio, que es también un derecho y es también un deber, y de hecho es obligación nuestra también acercarnos a las urnas y votar. Me llamó la atención que tú haces referencia de las redes sociales y decir, yo conscientemente, claro, porque sabes lo que es entrar a ese mundo. Claro. Y ya quizás no solo para ti, sino para tu familia. Pero esta herramienta, como yo la considero, a las redes sociales, ¿qué tan importante crees que ha sido para amplificar o ampliar, dijéramos, tu mensaje y conectar con la ciudadanía? Muy importante, porque imagínense, los medios tradicionales tienen espacios cerrados, es decir, yo puedo venir aquí una vez cada un mes o cada 2 meses, puedo ir a otros medios de la misma manera, es decir, pero no tengo una presencia permanente. Y yo creo que además, sí nos quejamos mucho de las redes y del funcionamiento de los algoritmos, etcétera, pero yo creo que también tenemos que apropiarnos de ellas, es decir, no se vale solo quejarme de las redes sociales, tengo que usarlas, porque si no las utilizo, de todas maneras hay quien está utilizando ese espacio precisamente para atacarnos y para atacar el ejercicio pleno de un derecho, porque eso es lo más contrastante. Es que cuando, por ejemplo, las defensoras nos hacen, hay mucho discurso de odio alrededor de las defensoras, mucho discurso misógino, etcétera, y lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente, viene de la más alta jerarquía estatal. Entonces, cuando esto ocurre, pues yo tengo 2 caminos: o quedarme callada y no decir nada, o seguir haciendo primero en lo que creo. ¿Debería regularse las redes sociales? Mire, esto es un tema complejo, porque además las redes sociales no son de cada uno de nosotros, es decir, tienen un dueño. Las redes son aplicaciones, claro, y entonces todo funciona a partir de la autorregulación de las propias redes. Yo he tenido, por ejemplo, casos de suplantación en redes sociales. A cada rato, en 4 ocasiones me han suplantado, han creado otras cuentas, le escriben a personas, incluso hasta para promover negocios ilícitos, etcétera. Y yo he expresado públicamente, miren, hago un video, etcétera. En el caso de la plataforma X, pues también he tenido suplantaciones, etcétera. O sea, todas las redes creo que tienen sus propios riesgos. Uno también tiene que aprender a manejarlas, porque nosotros le damos un teléfono a un adolescente, a un niño incluso, y
no le enseñamos a utilizar las redes. O sea, el sistema educativo no está preparado para enseñarle a los menores y a los adolescentes que no tener acceso el menor. Es que esa es otra discusión, porque además ahí vamos al tema también. ¿Cómo controlas a un menor de luz? Claro, porque ahí está la responsabilidad de quien le da esta herramienta, porque es una herramienta, quien le da el teléfono a un menor de edad. Pero no nos enseñan tampoco, o sea, le da el teléfono y no le enseña, le dice, mire, esto implica también una responsabilidad con su información personal, con lo que usted va a transmitir, con lo que usted va a replicar, etcétera. Hay tantas cosas que hablar sobre en materia de redes sociales, de uso de tecnología, pero a lo que voy es que también hay que darle un buen uso. Es decir, tantas cosas que circulan en redes, nos quejamos mucho de las fake news, hay mucho desprestigio, desinformación alrededor de las defensoras, esa estigmatización permanente alrededor de las defensoras, que entonces lo que corresponde es también enfrentarlo. Y utilizar entonces las redes también como parte del ejercicio de un derecho y de una mejor manera. ¿Cómo te ha tocado? Porque como decís, te han suplantado, hay veces que ponen una denuncia falsa, ¿Cómo lográs, dijéramos, en ese mundo tan... El plan económico del gobierno del presidente Bukele ya está impactando positivamente el bolsillo del pueblo salvadoreño? Eso es lo que dice el señor Rafael Góchez. La economía del país continúa en una senda positiva. Según el Banco Central de Reserva, la inflación anual se contrajo a menos 0.3%, es decir, 2.4 puntos porcentuales menos que el mismo periodo del año pasado. Según el analista Rafael Góchez, esto es el resultado del plan económico del gobierno, que además ya está impactando positivamente el bolsillo de los salvadoreños. La misma población, además de darle una seguridad de que su salario va a seguir alcanzando, pues también a la población le permite hacer planes, digamos, más a mediano plazo. La disminución de la inflación es gracias a las estrategias como el combate contra la especulación de precios y el acaparamiento de productos, la creación de los agromercados y la central de abastos de Soyapango. El momento en que se comienzan a implementar los agromercados, ya se comenzaron a sentir algunos impactos. Para el analista, con estas estrategias, el gobierno le está garantizando la seguridad alimentaria a la población. En la escala de necesidades humanas, la alimentación es lo primero y entonces ahí es donde la gente ve un beneficio directo. Se trata del segundo mes consecutivo en que El Salvador cierra en deflación. De hecho, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas terminó noviembre con una tasa de deflación de menos 0.70%. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Relajar las medidas de régimen de excepción depende de la captura de 8,000 pandilleros que aún están sueltos en las calles. Eso es lo que dice el ministro Villatoro. En Homeboy estamos haciendo no solo un barrido todos los días a nivel nacional, sino que estamos coordinando acciones con autoridades de gobiernos vecinos, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, México, incluso Estados Unidos, para traer a muchos de esos perfiles que sabemos que han salido del país. En términos generales, solo para que usted, es un aproximado de 8,000 miembros que tenemos pendiente de capturar. Amigos, gracias por ver. Será hasta la próxima con más información de la política salvadoreña.